Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos un día más a mi canal. Voy a comentar hoy o voy a analizar otra película que para mí ha sido muy importante desde que la vi. Es una película que, bueno, pues la primera vez que vi esta película tenía 17 años y me encantó. Es una de las películas que ha sido, yo creo, más analizada. O sea, la película más analizable yo creo que hay en la historia del cine. Se ha convertido también en un clásico. Voy a hablaros de Vértigo. Vértigo de Alfred Hitchcock. Una de las películas más emblemáticas del director, junto con Psicosis, La ventana indiscreta, pero yo diría que Vértigo al cabo del tiempo ha ocupado un lugar muy importante en la historia del cine. La película es del año 1958 y el género pues sería el suspenso psicológico principalmente, porque es una película que tiene un elemento muy importante de suspense. Una película muy interesante desde el principio hasta el final. La película fue dirigida y producida por el gran Alfred Hitchcock, que fue, bueno, pues un director, como todos sabéis, británico, que hizo un gran número de películas, fue muy prolífico. Hizo películas tanto en Europa como en Estados Unidos. Esta película, Vértigo, estaría incluida en su etapa de Hollywood, en su etapa estadounidense. Y eso ha sido un director que, bueno, pues ha pasado a la historia porque, aparte de los guiones, o sea, las adaptaciones tan buenas que hacía de guiones pues basadas en libros. Él era un gran director, muy creativo, tenía una puesta en escena muy importante, era un director, era un maestro del suspense, sabía crear muy bien el suspense, la atmósfera, acompañaba sus películas de música muy apropiada para ese momento y también elegía con mucho cuidado el vestuario, el peinado de las actrices protagonistas de sus películas. Y precisamente en esta película hay mucho ese elemento, es decir, juega mucho con la imagen de la actriz protagonista. Para él es muy importante la imagen de la actriz. Bien, pues empezamos. Dirigida y producida por Alfred Hitchcock, el guión está basado en una novela del año 1954 que era una novela llamada De entre los muertos. El título de la película es Vértigo. En España el título fue Vértigo de Entre los muertos. La banda sonora de la película, la música, como no, una vez más, compuesta por el compositor de cabecera de Alfred Hitchcock, que no era otro que Bernard Herrmann, que había compuesto la banda sonora de casi todas sus películas, entre ellas las más importantes de Vértigo y de Psicosis. Si bien la más conocida es la de Psicosis, en la escena de la ducha, hay que decir que no se queda atrás la banda sonora que hizo Bernard Herrmann para esta película de Vértigo, que si os fijáis cuando comienza la película, la música nos genera como una sensación de vértigo, es decir, está hecha adecuada al argumento de la película, al vértigo. Bueno, pues la película estuvo protagonizada por los protagonistas importantes, que fueron dos: James Stewart, que fue un actor fetiche de Alfred Hitchcock, al que habíamos visto, pues por ejemplo, en la película La ventana indiscreta. Aunque también James Stewart había hecho otras películas con otros directores y era un gran actor de aquella época. Por ejemplo, le habíamos visto también a James Stewart en Qué bello es vivir, que es una de las grandes películas del cine clásico que me gustaría algún día analizar. La actriz protagonista fue Kim Novak al final. Y digo al final porque en realidad Alfred Hitchcock nunca pensó en Kim Novak. Él quería que hubiera sido Vera Miles, que era una actriz a la que él adoraba, le encantaba, pero al final pues dio la casualidad que Vera Miles se quedó embarazada y él decidió elegir al final a Kim Novak. Sí que es cierto que le costó un enfado importante a Alfred Hitchcock enterarse de que Vera Miles estaba embarazada y de que no iba a poder trabajar para él. Él se enfadó bastante con la actriz. Era un hombre bastante, digamos, de emociones muy fuertes. Además era difícil trabajar con él. Con Kim Novak no tuvo una relación ni de frío ni de calor. No se llevó ni bien ni mal. Ya sabéis que la relación de Alfred Hitchcock con todas sus actrices siempre era complicada. Bueno, pues con Kim Novak, digamos que, ya digo, ni frío ni calor. No era de las que más le gustaban, pero al final se conformó. No la vio tan mal.
y al final de la película dijo, bueno, pues al final no ha resultado tan mal. Sí que es cierto que hemos visto ya la película con Kim Novak y no nos imaginamos este film con otra actriz, ¿verdad? Porque Kim Novak sí que es cierto que aquí hace uno de los mejores papeles de su vida. La habíamos visto en Picnic y en Me enamoré de una bruja, entre otras. Pero era una gran actriz, pero en esta película fue, digamos, el papel que hizo mejor, que yo la veo más, no sé, la veo muy bien en este papel. Tenía que crear ese misterio y la verdad que lo creó muy bien. Entre los secundarios estaban Bárbara Bel Geddes o Tom Gilmore, que eran unos actores secundarios, pero esta película hay que decir que no destaca precisamente por los secundarios, es decir, es una película que hace mucho hincapié en los dos protagonistas. Los papeles, o sea, los personajes secundarios que aparecen aquí es como que no están muy dibujados, no tienen un papel muy protagónico. De forma que no salen en alguna escena, pero que tampoco es que hicieran un papel muy importante. La película se rodó en San Francisco, la ciudad sale muchas veces en la película, salen unas imágenes fabulosas, la verdad es que San Francisco es una preciosa ciudad para rodar películas. Hay la escena del suicidio, que ya veré, luego no quiero entrar en detalles sobre el argumento, pero ya sabéis que esa escena se rodó en el puente, en el famoso Golden Gate Bridge de San Francisco. Fue candidata a 2 premios Oscar que al final no consiguió. Fue candidata pues a la mejor dirección artística y decorados y Oscar al mejor sonido, pero no los consiguió. Lo que sí consiguió esta película fue la Concha de Plata al mejor director del Festival de Cine de San Sebastián, que se lo otorgaron, por supuesto, a Alfred Hitchcock, el mejor director. Fijaros que los premios que consiguió esta película al comienzo fueron en España. O sea, España ha sido un país pionero en dar a conocer esta película, ha sido un país siempre muy admirador de Vértigo. Y también consiguió Vértigo el premio Zulueta del Festival de San Sebastián al actor James Stewart. Por lo tanto, es importante resaltar eso, que España ha jugado siempre un papel muy importante a la hora de ensalzar esta película que a lo mejor en otros países ha pasado más desapercibida. Entonces España, primer país donde se proyectó realmente la película fuera de los Estados Unidos, que fue en San Sebastián, en el Festival Internacional de San Sebastián, pues la película goza de un prestigio especial y existe una gran cantidad de admirados y estudiosos de Vértigo. Es decir, que no es raro ver en las universidades españolas que en algunas, por ejemplo, en filosofía y letras, en algunas carreras de letras, pues hay asignaturas optativas que son, por ejemplo, literatura y cine. Bueno, pues casi siempre Vértigo es una de las películas más analizables. Es una película en este sentido muy analizable por todo el mundo. Tiene muchas cosas analizables, es decir, muchas cosas que se pueden interpretar de una forma o de otra, y se ha sacado muchísimas cosas sobre esta película. La película tuvo su estreno mundial, como ya he dicho, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 1958. Al principio la película no tuvo mucha acogida, pero fue ganando popularidad con el paso del tiempo y en la actualidad es considerada un clásico y una de las mejores películas de todos los tiempos. De hecho, en el año 2012 fue elegida como la mejor película de todos los tiempos y por delante de Ciudadano Kane de Orson Welles, que ya es decir. En 1995 la película además fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. O sea que con los años ha ido cada vez teniendo más importancia. Bien, pues más o menos os voy a contar un poco el argumento. El argumento de esta película es que, bueno, el actor principal, James Stewart, interpreta a un detective privado que se llama John Ferguson, los amigos le conocen como Scotty, quien tras sufrir un accidente en el trabajo, pues él se queda mal a raíz de este accidente y se tiene que jubilar anticipadamente. Esto le provoca ese accidente porque en realidad lo que él ve es que su compañero cae al vacío, pues le ocasiona un vértigo atroz y se queda pues bastante mal psicológicamente. Cuando ya se va recuperando, después de haberse recuperado más o menos de ese shock psicológico, pues es contratado por un viejo amigo
para que vigile en secreto a su esposa, que se llama Madeleine, que está interpretada por Kim Novak. Kim parece estar poseída por un espíritu del pasado. Entonces, a partir de aquí empieza ya el suspense, empieza la película, que la película va a tener muchos rizos de rizos, es decir, va a haber muchas, como al principio cuando empieza la película, que hay como así un círculo, una espiral continua, pues la película muestra esa espiral, y esa espiral está mostrada en todo, en el moño de Madeleine, que muestra una espiral el moño, al comienzo de la película hay también con la banda sonora esa espiral, y en el argumento, en la forma en la que la película va dando vueltas, es una espiral de argumento tras argumento, es decir, empieza de una manera, luego sigue de otra, termina de otra, o sea, sigue enlazando unas cosas con otras, cada vez convirtiendo que la película del comienzo no se parecía a la del final. Curiosamente, esto también se va a ver en Psicosis, que luego la comentaré más adelante, es del año 1960, 2 años después, que también son películas que empiezan de una manera y van cambiando al cabo de la... O sea, los minutos que van pasando de la película te puedes encontrar un giro inesperado que lo cambia todo. La película habla de la obsesión, de la parálisis psicológica y física, y también de la frágil naturaleza del amor. Hay que decir que es una película romántica, no se puede negar que hay amor en la película. También hay mucha gente que ha encontrado unas connotaciones sexuales importantes en la película. También se considera a Vértigo una película erótica. A ver, no es que sea un erotismo muy explícito, pero sí se nota cierto erotismo en algunas escenas muy sutiles, pero sí que lo hay también. Se ha analizado mucho también esta variante de la película. Y fue la primera película en utilizar el travelling compensado o travelling circular, que también, al igual que una espiral, que he dicho que la espiral está continua, hasta en el efecto de la cámara. Cuando ellos se besan, hay una escena en la que se están besando, pues la cámara da un círculo, un travelling circular, pasando la cámara, la imagen por toda la estancia y por las cabezas de ellos. Se ve así para crear también en el espectador un efecto de un poco de mareo, de vértigo, como para recordarnos que el motivo principal de la película, o que lo importante de la película, es el vértigo que tiene el actor. Y de hecho ese vértigo, bueno, el actor, el personaje que interpreta a James Stewart, y de hecho ese vértigo es clave en el final de la película, es decir, ese vértigo es fundamental en el nudo, o sea, en el comienzo y en el final de la película, porque el final, el hecho de poder superar ese vértigo es lo que lleva al desenlace. Así que pues no os digo más, y de verdad, esta película sí es un clásico. Todas las que estoy analizando siempre os aconsejo que las veáis, porque son películas muy importantes. Es decir, yo no perdería aquí el tiempo en hacer un comentario de una película insignificante, de una película que haya pasado sin pena ni gloria. Pero todas estas películas que estoy haciendo, estos análisis tan exhaustivos, es porque considero que viene bien dedicarles tiempo, darlas a conocer, promocionarlas y hacer que todos vosotros la veáis. Los que la habéis visto, pues bueno, os va a venir bien recordar la película e incluso a lo mejor pues daros cuenta o enteraros de alguna cosa que no sabíais. Y los que no habéis visto, por suerte, y digo por suerte, esta película, porque os aseguro que ver de primeras esta película es un tesoro, pues vais a disfrutar del cine, del auténtico cine, del cine de calidad, del cine que ya difícilmente se hace. No voy a decir que no se haga tajantemente, pero que ya es más difícil que se haga. Bueno, pues nada, os comento esta película, os he hecho aquí este análisis, espero que os haya gustado y nada, muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo.